Hola, Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente al Ministerio Escuela Faro de Luz. Esta vez tenemos para estudiar un tema sumamente interesante. ¿Son los 144.000 un número literal o simbólico? Hoy quiero presentar 7 razones por las que yo creo que el número 144.000 en la profecía de Apocalipsis es un número literal. Ahora, la número 1 es que el profeta Juan escuchó el número de los sellados. Esta cita es de Apocalipsis 7:4, ahí dice: oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, el apóstol Juan escuchó el número, lo que significa que escuchó la cantidad de los sellados, y resultaron ser 144.000 sellados. Cuando se nos dice oí el número de los sellados, lo equivalente o sinónimo a esta expresión bíblica sería oí la cantidad de los sellados. Evidentemente, el sentido original del escritor bíblico es enfatizar la cantidad de personas o individuos que recibieron el sello de Dios. Podemos estar seguros que Juan no pretendía representar o simbolizar a esas personas con un número. No hay sentido ni lógica alguna en decir oí el número de los sellados cuando en realidad no es esa la cantidad de personas que recibieron el sello de Dios. Este es el punto número 1. Número 2, el Cordero de Dios está en el monte de Sión y con él 144.000. Se cita Apocalipsis 14, 1 al 3, dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ahora, Juan nos presenta al Cordero, es Jesús, que estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000. Eso significa que evidentemente, además de Cristo, allí estaban o habían 144.000 individuos más. O sea, Juan no está empleando en este pasaje un lenguaje simbólico. Nos dice claramente que cuando vio a Jesús sobre el monte de Sión, con él estaban 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Número 3, el perfecto control numérico de Dios. Ahora, ¿de qué se trata este punto? Seguro algunos de ustedes han notado que para algunos grupos de salvados Dios tiene un control numérico exacto y preciso. Existen 4 diferentes grupos de redimidos que estarán en el cielo frente al gran trono de Dios. Estos 4 grupos no deben ser confundidos. En videos anteriores de una u otra forma he hablado acerca de estos grupos. En primer lugar están los tizones arrebatados del incendio. Luego siguen los 144.000 sellados. Más atrás vienen los mártires de todas las edades y luego al final viene la gran muchedumbre o la gran multitud que nadie puede contar de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, Dios lleva un control preciso de la cantidad de personas que formarán parte de algunos de estos grupos. Por ejemplo, vamos a citar el grupo de los mártires. Cuando vas a Apocalipsis capítulo 6 versículos 9 al 11, allí se lee que cuando abrió el 5º sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos son los mártires. Más adelante se dice hasta que se completara, termina diciendo, el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ahora pregunto, ¿lleva Dios el control de la cantidad de personas que deben ser mártires? Sí, lo lleva. Podemos notar cómo en estos casos del Apocalipsis la palabra número está relacionada con cantidad y no con un símbolo. O sea, hasta que se completara, dice, el número de sus consiervos. Ahí número quiere decir la cantidad de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos. Así que el significado de la palabra número aquí no es un símbolo, es una cantidad precisa. Ahora comenzamos a relacionar esto con la palabra número en el libro de en el capítulo 7, versículo 4, oía el número de los sellados. Evidentemente hay un número de mártires que deben ser completados y ese control es llevado por Dios. De la misma manera hay un número de individuos que han de recibir el sello de Dios para ser parte de la última generación, pero que a diferencia del número de los mártires que no se nos ha dado a conocer, Dios consideró conveniente revelarnos la cantidad de personas que quedarán con vida hasta el fin de los tiempos. O sea, hablamos de los 144.000.
Punto número 4. La cuarta razón por la que considero que los 144.000 pues son literales. En Primeros Escritos, página 16, párrafo 2, allí se menciona que los 144.000 forman un cuadrado perfecto. Ahora resulta muy interesante que la hermana White nos explique que los 144.000 sellados formarán un cuadrado perfecto sobre el mar de vidrio. Solo se puede formar un cuadrado perfecto con un número perfecto. No nos puede salir sobrando uno de más ni faltando uno de menos. Se necesita para tal ejercicio un control numérico exacto y preciso de la cantidad de personas que compondrá o que formará ese cuadrado perfecto. No puede faltar uno ni sobrar uno, de lo contrario no se podría armar este cuadrado. Así que este es mi punto número 4. En el número 5 vamos a leer que los 144.000, el nombre que recibirán los 144.000 está esculpido, están esculpidos estos nombres en tablas de piedra con letras de oro dentro del santuario. Eso lo podemos leer en Primeros Escritos, página 19, párrafo 1. Dice la cita: cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144.000 entran en este lugar. Y exclamamos: aleluya. Este templo estaba sostenido por 7 columnas de oro transparente con engastes de hermosísimas perlas. No me es posible describir las maravillas que vi. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo venidero. Y ahora viene la oración, la frase significativa. Dice: vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los 144.000. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Ahora, se trata en verdad de un número bien literal y bien definido, una cantidad bien exacta y precisa determinada por Dios. Él tiene ya los nombres destinados para estas personas que llenarán estas vacantes de servicio dentro del santuario. Y esos nombres están ya tallados en tablas de piedra, mostrando así la precisión de la soberanía de Dios al respecto. No sobrará ni faltará personal para ocupar esos nombres. El número será completo perfectamente. Son 144.000 nombres específicos. O sea, Dios tiene 144.000 nombres esculpidos en letras de oro sobre tablas de piedras dentro del santuario. No puede ni faltar ni sobrar personal para llenar esos nombres o esas vacantes. Y sobre eso podemos leer en Apocalipsis 2:17 y el capítulo 7, versículo 15. Se dice allí que ellos estarán en el templo y servirán a Dios en el templo. Ahora, este fue mi punto número 5. En el punto número 6 deberíamos tratar acerca del principio, los principios de interpretación profética. En el conflicto de los siglos, página 584, párrafo 2, encontramos allí lo siguiente: el lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o una figura. Otra cita, en la página 320, párrafo 2, leemos: vio que en la medida que se había cumplido, las profecías lo habían hecho literalmente, que todas las figuras, diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes, etc., estaban explicadas en su contexto inmediato, o los términos en que estaban expresadas eran definidos en otros pasajes, y que cuando eran así explicados debían ser entendidos literalmente. Este fue Guillermo Miller. Ahora, ¿cuál es el punto? En las profecías bíblicas claramente encontramos diferentes simbologías, con eso estamos de acuerdo. En la inspiración nos dice, la Biblia nos dice claramente que debemos leer esas profecías y entenderlas de forma literal. Este es el principio. Debemos leerlas y entenderlas de forma literal, a no ser que por el mismo lenguaje empleado en ellas se trate de un símbolo o una figura. Por esa razón, cuando nosotros leemos bestia, entendemos nación, imperio o reino. Cuando leemos cuerno, entendemos poder, reino, nación. Cuando leemos vientos, entendemos conflictos, luchas, guerras. Y cuando leemos agua, entendemos muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. Cuando leemos agua o mar. Cuando leemos mujer, en lugar de mujer, entendemos que se trata de una iglesia. Ahora, sin embargo, incluso no siempre que leemos estas cosas aplicamos un lenguaje simbólico. En ocasiones lo entendemos de forma literal.
Ahora, en cuanto a los números en las profecías y en los símbolos, en ocasiones aplicamos el principio de día por año. Por ejemplo, cuando leemos 1260 días, entendemos que se trata de 1260 años. Pero nadie ve en lugar de los 1260 días 6000 años o 1.000.000 de años, porque la cantidad ya fue definida y esta se debe conservar. Espero que me entiendan lo que le estoy diciendo. En lugar de días entendemos años, pero siguen siendo 1260 años. Cuando o sea, el número no cambia. Cuando leemos en el Apocalipsis números que están relacionados con cantidad, o sea, que hablan de cantidad, no con tiempo, siempre se trata de números literales, o sea, números que expresan cantidad de elementos, personas o animales, siempre son exactos y literales. Por ejemplo, 7 iglesias son precisamente 7 iglesias, no 14. 4 seres vivientes son precisamente 4 seres vivientes. Al igual sucede con todos los números 7 que se usan en Apocalipsis: 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 candeleros, 7 ángeles, espíritus, siempre son 7. Incluso los 24 ancianos son precisamente 24 ancianos, no más, ya que estos se sientan sobre 24 tronos, a no ser que también consideremos los tronos como símbolos, que no serían tronos literales. Son 24 ancianos literales que se sientan sobre 24 asientos, sobre 24 tronos. Estos números que expresan cantidad siempre son literales. Ahora, ¿existe alguna lógica, pregunto, en simbolizar la simbolización de un número exacto de personas con otro número exacto? ¿Por qué representaría Dios a la última generación, cuyo número exacto ya está determinado en el cielo, con otro número? O sea, ya sabemos que hay un número preciso porque sus nombres están esculpidos en tablas de piedra con letras de oro dentro del santuario. Hay un número preciso de tablas y de nombres. Vamos a representar ese número preciso que ya está determinado en el cielo dentro del santuario con otro número en el Apocalipsis. Un número simbolizando a otro número. Eso no tiene sentido. Podemos entender la lógica en simbolizar nación por bestia, muchedumbres por agua, pecado o sangre por el color rojo, los años representarlos por días, etcétera. Pero ¿hay lógica alguna en representar un número exacto con otro número exacto también? El principio de interpretación dice que cuando hay un símbolo, el contexto inmediato debe explicarlo, o su explicación se encuentra en algún otro texto de la Biblia, pero muchos han saltado ese principio con el tema de los 144.000. En fin, el punto número 7, la séptima razón por la que considero que los 144.000 son literales, se trata de citas del Espíritu de Profecía. La primera aparece en Primeros Escritos, página 279, párrafo 2, dice: vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó a la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Podría decirse quedando sellados y contados los santos. Y continúa diciendo, ahora, esta cita nos explica lo que está ocurriendo en el contexto del juicio de los vivos, cuando finalmente la ley dominical ya sea firmada y la última prueba por la que va a pasar el pueblo de Dios para definir su destino eterno ya sea manifestada. Entonces se cumplirá ahí Ezequiel 9. Hablándonos sobre eso, se nos dice que el ángel regresó de la tierra y comunicó a Jesús, le informó que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Definitivamente esa numeración, ese número de sellados que queda al final del juicio de los vivos, debe corresponder con la cantidad de nombres que están escritos sobre las tablas de piedra dentro del santuario con letras de oro en la primera visión de Ellen White. Encontramos también allí en esa primera visión una cita más clara, en mi opinión es la más clara de todas respecto a este tema. En español, cuando usted la lee en Primeros Escritos, página 14, párrafo 2, dice lo siguiente: los santos, los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz. Pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del Sinaí. Ahora, el problema con esta cita
es que la traducción que nos ofrecen en español ha sido alterada y cambiada de su sentido original, tal vez por motivos ocultos que desconocemos. Así que les dejo a continuación la cita original en inglés, tal como fue escrita por la hermana White. Aquí se la voy a dejar en la pantalla, usted puede leerla en el idioma original, allí como fue escrita en inglés, y si al leer se va a dar cuenta que la traducción textual debió haber sido esta: los santos vivientes. Los santos vivientes, o sea, 2 veces repitió esto, dice 144,000 en número conocieron y entendieron la voz, mientras que los malvados pensaron que eran trueno y terremoto. Cuando Dios habló, el tiempo derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y continúa terminando diciendo la cita, usted puede terminar de leerla. Ahora, ahí tenemos precisamente la enfática declaración de la hermana White de que los 144,000 son precisamente 144,000 personas numeradas o contadas. Son 144,000 en número, en cantidad, contados. No se trata en este caso de una interpretación, o sea, no es que estoy haciendo una interpretación, se trata de que aceptemos con humildad lo que dice el espíritu de profecía textualmente. Es la revelación que Dios nos ha dado a través del don profético. Yo creo que estos 7 puntos, y voy a resumirlos. En primer lugar, Juan escuchó el número de los sellados, o sea, escuchó la cantidad de los sellados. Luego Juan ve a Jesús y con él ve a 144,000. Esto está hablando de forma literal. En tercer lugar, Dios tiene un control perfecto de los números de las personas que componen ciertos grupos, como el de los mártires. También el de los 144,000 es un número exacto, que es literal. En el cuarto punto vimos que los 144,000 forman un cuadrado perfecto. No nos puede salir una persona de más ni una persona de menos, porque no se podría formar el cuadrado de forma perfecta. El quinto punto es que ya esos nombres y esas personas que van a formar parte de los 144,000 están esculpidos. Fíjense que el hecho de que se señale que están esculpidos con letras de oro en tablas de piedra implica la soberanía de Dios sobre este hecho, o sea, de que Dios no va a cometer un error. Ya la cantidad precisa de personas que van a formar parte de los 144,000 está determinada con un número literal. De lo contrario, no se enfatizaría el hecho de que están esculpidos en tablas de piedra con letras de oro. De la misma forma en que la ley de Dios fue esculpida en tabla de piedra, eso implica que es algo inmutable, algo infalible. Dios no va a cambiar esto. Tampoco va a borrar o va a quitar tablas de piedra porque no se completó el número, o va a añadir tablas de piedra porque sobraron personas. En fin, esto está ya determinado dentro del mismo santuario de Dios. En sexto lugar, sexto punto, es el mismo principio de interpretación profética que nos da el espíritu de profecía. No admite entender el número 144,000 de forma simbólica, tiene que ser literal. Y en séptimo lugar, la misma hermana White dice que son sellados y numerados, y que se trata de 144,000 en número. Así que ahí tienes la evidencia. Estas son las razones por las que yo creo que los 144,000 son literales. Que Dios te bendiga.